Buenas tardes. Bueno, voy a hablar sobre los artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, un poco sobre lo que son aguas residuales. El artículo 124 nos dice que cuando las aguas residuales afectan o pueden afectar fuentes de abastecimiento de agua, la Secretaría lo comunicará a la Secretaría de Salud y negará los permisos o autorizaciones correspondientes o revocará y en su caso ordenará la suspensión del suministro. El artículo 126 nos dice que los equipos de tratamiento de aguas residuales de origen urbano que diseñen, operen o administren los municipios, las autoridades estatales o el Distrito Federal deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al respecto se expidan. En este caso, la mayoría de ellos cumplen con la norma 001, que son descargas a cuerpos de agua federal. En contadas ocasiones se cumple con la norma 002 en casos particulares, pero generalmente, como todas estas plantas de tratamiento van y descargan a los cuerpos de agua federal, entonces hay que cumplir con la norma 001, Semarnat 1996. Bueno, el artículo 127 nos dice que la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, van a emitir la opinión con base a los estudios de cuenca y sistemas correspondientes para la programación y construcción de obras e instalación de purificación de aguas residuales de procedencia industrial. Las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano podrán utilizarse en la industria y en la agricultura si se someten, en los casos que se requiera, al tratamiento que cumpla con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, en su caso por la Secretaría de Salud. Cuando se va a reutilizar agua que viene de plantas de tratamiento, que es agua industrial, pasa por todo lo que es el sistema de tratamiento, como ya lo mencioné, cumple con la norma 001. Además de esto, debe de cumplir con la norma 003, que es agua que se va a reutilizar. Cuando se cumple con estas dos normas, entonces el agua está en condiciones de ser reutilizada, pues en donde se pueda usar. Generalmente se usan en riego, en sistemas contra incendio y cosas así. En los aprovechamientos existentes de aguas residuales en la agricultura se promoverán acciones para mejorar la calidad de los recursos, reglamentación de los cultivos y las prácticas de riesgo. El artículo 129 nos dice que el otorgamiento de las asignaciones, autorizaciones, concesiones o permisos para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas en actividades económicas susceptibles de contaminar dicho recurso estará condicionado al tratamiento previo necesario de las aguas residuales que se produzcan. El artículo 130 nos dice que la Secretaría autorizará el vertido de aguas residuales en aguas marinas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento y las normas que así lo expidan, como ya dije. O sea, todo esto debe ser cumpliendo con las normas de calidad del agua. El artículo 131, para la protección del medio marino, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas para la explotación, preservación y administración de los recursos naturales vivos y abióticos del lecho y subsuelo del mar y de las aguas subyacentes, así como los que deberán observarse para la realización de actividades, explotación y explotación en la zona económica exclusiva. El artículo 132 nos dice que la Secretaría coordinará con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que entre sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo en lo establecido en la presente ley. En la Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del Mar, Ley General de Turismo, etc. La Secretaría, con la participación, en su caso corresponda a la Secretaría de Salud, conforme a otros ordenamientos legales, realizará
un sistemático y permanente monitoreo de la calidad de las aguas para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan. En los casos de las aguas de jurisdicción local, se coordinará con las autoridades de los estados, distritos federal y los municipios. Y bueno, generalmente así se maneja todo lo que es la reglamentación en cuanto a calidad de agua. Y se involucran todas las secretarías, siempre buscando pues que la calidad del agua que se está desechando a los cuerpos de agua no contamine y no dañe el ecosistema. Pasamos al capítulo 4, que es la prevención y control de la contaminación del suelo. Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo se consideran los siguientes criterios: que corresponde al Estado de la sociedad prevenir la contaminación del suelo, deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de los suelos, es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales e industriales, incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de actividad prevista en el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se consideran en los siguientes casos: en la ordenación y regulación del desarrollo urbano, en la operación de sistemas de limpia y disposición final de residuos municipales de rellenos sanitarios, la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos industriales y peligrosos, así como en la autorización y permisos que al efecto se otorguen, y el otorgamiento de todas las autorizaciones para la fabricación, importación, utilización y en general la realización de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, que este es un punto pues muy importante y que la autoridad siempre ha estado como que muy pendiente de la contaminación por plaguicidas y sustancias tóxicas. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar la contaminación del suelo, las alteraciones nocivas en el proceso biológico del suelo, las alteraciones en el suelo que perjudiquen sus aprovechamientos, su explotación y a los riesgos a la salud, riesgos y problemas a la salud. Pues lo que es los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, pues lo manejarán los municipios o el Distrito Federal conforme a las leyes locales. La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos en coordinación y asesoría con gobiernos estatales y municipales para implementación y mejora de sistemas de recolección, tratamiento y disposición final y la identificación de alternativas y reutilización. En general se ha hablado mucho de cómo se puede minimizar la generación de residuos, tanto peligrosos como residuos sólidos urbanos. Muchas de las empresas tienen los programas, la Secretaría ha implementado lo que son los planes de manejo de residuos, tanto peligrosos como residuos de manejo especial. Todo esto enfocado a la minimización, a la reutilización y a la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan que todos estos residuos pues se generen o las cantidades que se generen sean menos. Básicamente es pues en general lo que se trata de los residuos. La Secretaría es la que otorga los permisos a las empresas. Los municipios pues son los encargados, por ejemplo, de todo lo que son residuos sólidos urbanos, residuos
Los estados manejan lo que son residuos de manejo especial y pues residuos peligrosos se lo dejan a la federación. En el capítulo 5 de actividades consideradas como altamente riesgosas, pues vamos a ver que la Secretaría, el artículo 145 nos dice que la Secretaría promoverá que la determinación de los usos de suelo se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar a los ecosistemas o al ambiente, tomándose en consideración pues las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, etcétera, proximidad de centros de población, impactos que tendrá un posible evento extraordinario en la industria, compatibilidad con otras actividades de la zona, la infraestructura existente y la infraestructura para la dotación de servicios básicos. Esto es, pues obviamente, para controlar o para tener, pues sí, el mejor control de lo que son las actividades altamente riesgosas en la industria. La Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Energía, Economía, Salud, Gobernación y de Trabajo, Previsión Social, conforme al reglamento, establecerá la clasificación de las actividades que se consideran altamente riesgosas en virtud de la caracterización o de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el equilibrio ecológico o ambiente en los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales. Esto es las características CRIT o CRETIV. En principio eran CRETIV, ahorita se denominan CRIT, porque los análisis de explosividad ya no se realizan y la parte de biológico infecciosos ya está como un apartado, ahora sí que aparte. Quienes realicen actividades altamente riesgosas en los términos del reglamento correspondiente deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Los estados y el distrito regulan la realización de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas. O sea, todo aquello que no entra, hay unos listados aquí en la Secretaría, en el reglamento de actividades altamente riesgosas, hay unos listados, entonces la empresa va y se busca ahí si está considerada como altamente riesgosa. Es competencia federal, entonces deberá reportar a la Secretaría y a Profepa como tal. Si no es competencia federal, entonces deberá reportar sus actividades ante el Estado. Y bueno, de ahí nos vamos al capítulo 6, que son materiales y residuos peligrosos. Ya hablamos un poquito de lo que es pues las actividades altamente riesgosas, que están muy ligadas a lo que es los residuos peligrosos, y nos dice que los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la presente ley, su reglamento y sus normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Comercio y Fomento, la Salud, Energía, de Comunicaciones y Transportes, Marina y Gobernación. La regulación de manejo de estos materiales y residuos incluirá, según corresponda, su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reciclaje, tratamiento y disposición final. Y bueno, esto también tiene su reglamento. Asimismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias a que se refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales y bueno, para esto hay normas para análisis para determinar si es o no es residuo peligroso. También hay unos listados en los que ya hay residuos que ya están clasificados porque así salen ya del proceso, entonces ya está clasificado como peligroso, no tiene que hacerse análisis. Responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos corresponde a quien lo genera. En el caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas, dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de estas independientemente de la responsabilidad que en su caso tenga quien los generó. Aquí se dice que pues la empresa que los generó le llaman aquí de la cuna a la tumba porque siempre va a ser responsable, pero aquellas empresas que se dedican al transporte, almacenamiento o manejo de residuos peligrosos, pues se vuelven corresponsables también de todo esto y de todo lo que suceda con los residuos.
Y bueno, requiere autorización previa de la Secretaría a la prestación de servicios de terceros que tenga como objeto la operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, la instalación y operación de sistemas para el tratamiento o disposición final de residuos peligrosos o para su reciclaje cuando éste tenga por objeto la recuperación de energía mediante su incineración. La instalación y operación por parte del generador de residuos peligrosos de sistemas para reuso, reciclaje y disposición final fuera de la instalación en donde se generen dichos residuos. La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujeta a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal conforme con lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. Y aquí pues se mezcla entra aquí la Ley de Comercio Exterior en el asunto de que si son materias importadas definitivamente a México, entonces los residuos peligrosos se pueden quedar en México. Pero si son materiales que en muchos casos las empresas compran y hacen una importación temporal, se le llama, entonces todos aquellos residuos que se generen de esa materia prima tienen que regresar al país donde se compró la materia prima. Para esto pues habrá que dar avisos de retorno de material o retorno de scrap o retorno de residuos peligrosos como tal. Hay permisos y autorizaciones que también la Secretaría otorga. En adición, bueno, pues esas autorizaciones se pueden revocar. De aquí nos vamos al capítulo 7 de energía nuclear. La Secretaría de Energía y Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, con la participación, en su caso, de que corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración, explotación y beneficio de los minerales radioactivos, el aprovechamiento de combustibles nucleares, los usos de energía nuclear y en general las actividades relacionadas con la misma se lleven a cabo con apego a las normas oficiales mexicanas sobre seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, correspondiendo a la Secretaría realizar la evaluación del impacto ambiental de estas instalaciones. Capítulo 8, ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores y contaminación visual. Pues quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual en cuanto rebasen los límites permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas, que para ese efecto expida la Secretaría correspondiente, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminación en el ambiente que determina la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. Y bueno, pues aquí regresamos al mismo punto. Todas las secretarías van a emitir sus normas oficiales mexicanas para que se cumpla con todo esto. Y nos vamos al último tema que nos tocó, que es título quinto, la participación social e información ambiental. En el capítulo 1, la participación social. El gobierno federal deberá promover la participación correspondiente de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y recursos naturales. Para los efectos anteriores, la Secretaría convoca el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Básicamente es que existen programas en los que se invita a toda la población en general. En algunas ocasiones tienen programas como de educación ambiental y cosas así, donde invitan a ciertos nichos de población para que participen en lo que son pues la información ambiental que se maneja en México. Los estados participan, los municipios, los gremios de industrias pues aportan ahí también. Y bueno, básicamente eso es todo lo que es la participación social. Y bueno, nos vamos al capítulo 2, que es el derecho a la información ambiental.
Y bueno, la Secretaría tiene en sus páginas toda la información. Se supone que todos debemos o todos tenemos la facultad de poder ingresar y buscar información de lo que nos interese, contaminación de cualquier tipo que se haya estado platicando aquí. Toda esa información es libre al público. Ellos también emiten una gaceta en la que se publican las disposiciones jurídicas, normas oficiales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás actos administrativos, así como información de interés general en materia ambiental. Y bueno, pues todas las personas tendrán derecho a que la Secretaría de los Estados y el Distrito Federal y los municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten en los términos previstos de la ley. En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante. O sea, si yo quiero ir a pedir un informe de una empresa, pues obviamente ellos me la tienen que dar, pero yo tengo que pagar lo que cueste. Pues generalmente, bueno, no generalmente, básicamente esto es lo que nos tocó exponer. En el título sexto vienen las medidas de control y de seguridad y sanciones, las disposiciones generales.